En esta segunda versión del problema calcula la tarifa de aparcamiento, a la que hemos llamado simplemente parking, vamos a dar un paso más en la solución, de forma que vamos a mejorar la manera en la que se realiza la entrada, de manera o de tal forma que ahora, cuando se lee los datos de entrada, terminamos en el momento en que se detecta un error. Quiere decir que si leyéramos una hora inicial incorrecta, ya no se procedería a leer más datos, el programa no realizaría ningún cálculo y directamente nos mostraría que ha habido un error en la entrada y cuál ha sido el error. Con lo cual evitamos lecturas de datos innecesarios que no son precisos cuando ya se ha detectado que no podemos continuar. Bien, con esta mejora, ah, por supuesto, la parte de entrada cambia, es evidente, pero también vamos a cambiar ligeramente la salida, porque ahora no tiene sentido. Piense, si hemos introducido la hora inicial incorrecta en la fase de salida, no tiene sentido que comprobemos si la hora final, por ejemplo, es correcta o incorrecta. Por lo tanto, tenemos que afinar un poco más también el control o la información que tenemos que mostrar o cómo mostrar esa información en la fase de salida. La fase de cálculos o la zona de cálculos va a quedar exactamente igual que estaba inalterada. Si los datos de entrada son correctos, los cálculos se realizan de la misma manera, aunque ya hemos dicho que la fase de salida la modificaremos ligeramente. Bien, veamos el código. En esta versión del programa toda la zona inicial es exactamente la misma, utilizamos las mismas constantes, lo puede observar, las mismas variables de control que nos informan acerca de la validez de los datos de entrada, pero como hemos indicado, la fase de entrada de datos es distinta, ha cambiado. Veamos de qué manera. Bueno, una vez leída la hora inicial, no avanzamos si esta es incorrecta. Para eso utilizamos la variable booleana, la bandera hora inicial OK, de forma que establecemos su valor inmediatamente después de su lectura. Solo si hora inicial es correcta, continuamos. En el caso de que no sea correcta, bien, este if termina aquí y puedo observar que no hacemos absolutamente nada más. Pasaríamos a la zona de cálculos y preguntamos si los datos son correctos. Bien, recuerde que datos correctos tiene un valor OK solo cuando todos los datos son correctos. Observe que no se ha modificado el valor de esa variable porque, repito, leímos el valor de los minutos, vale, leímos el valor de la hora y establecimos el valor de esta variable. Pero aquí tiene por defecto, a la hora de declarar esa variable, establecimos que su valor era falso. Por lo tanto, no se realiza ningún cálculo y cuando vamos a la zona de salida de resultados, no se muestran la tarifa ni los minutos, no tiene sentido. Y ahora en la zona else, donde sí comprobamos cuál es la variable o la situación de error, porque sabemos que datos OK es falso. La forma en la que se organizan las comprobaciones son en forma de if-else anidados, de forma que se comprueban en el orden en que se pueden producir los errores. En primer lugar, se comprueba si la hora inicial es correcta. Si no lo es, que es el caso, se mostraría el mensaje de error y observe que como ya todo es una cadena de else if, ya no se ejecuta ninguna instrucción y terminamos. Realmente es lo que queremos. Si nos equivocamos con la hora inicial, no tiene sentido que el programa avance porque las otras variables no han sido leídas, entre otras cosas. Bien, continuamos. Si la hora inicial es correcta, leemos el minuto inicial, comprobamos su validez y todo se realiza de la misma manera. Si el minuto inicial es correcto, se lee la hora final. Si la hora final es correcta, se lee el minuto final. Y si el minuto final es correcto, aquí estamos, observe que hemos llegado aquí porque tanto hora, minuto inicial, hora, minuto final es correcto. Por lo tanto, ahora indicamos que datos OK es verdad. Por lo tanto, ya tenemos todas las condiciones de entrada
contempladas y, como acabamos de ver, con esta sucesión de if-else, creemos que tenemos todas las situaciones contempladas en cuanto a la presentación de resultados. Bien, vamos a hacer alguna ejecución de esta nueva versión. Empezamos con un caso similar al de la versión anterior. Empezamos con la -1 y ya puede observar que en la primera diferencia ya nos dice que la hora inicial es incorrecta, ya no continúa el programa y nos muestra el mensaje adecuado. Si ahora le decimos que la hora es las 0:88, minuto inicial incorrecto, y ya no continúa. En un último caso de ejecución, pues si empezamos con las 00 y le decimos ahora las 22:05, minuto final incorrecto, y no hace nada más. Con lo cual, observe cómo hemos mejorado nuestro programa, hemos trabajado en la fase de entrada, hemos trabajado un poco en la fase de salida y simplemente les mostraré, no hace falta que lo comente, que la fase de cálculos es exactamente igual que la que teníamos anteriormente. Puede comprobarlo, la solución la tiene disponible en Prado. O sea, hemos sustituido la primera fase de entrada, la última fase de salida, aunque realmente hemos cambiado una sucesión de if por estos if-else anidados, y tenemos una versión bastante mejor del programa. Bueno, podríamos considerar que esta solución sería una solución buena, una solución correcta, una solución aceptable al problema que se nos pide. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a presentar una nueva versión del programa. Vamos a definir qué es lo que vamos a presentar en esta nueva versión. Esta tercera versión es una versión en la que la diferencia fundamental con la anterior es que en la fase de cálculos, además del precio total a pagar y de los minutos de estancia, vamos a detallar en la facturación cuánto se paga por la permanencia en cada uno de los tramos en los que el usuario permanece en el parking. Por lo tanto, en la fase de salida deberemos reflejar exactamente cuánto paga por la estancia en cada uno de los tramos. Así pues, modificaremos la zona de cálculos y modificaremos consecuentemente la zona de salida para reflejar esos nuevos cálculos. La zona de entrada no tiene por qué modificarse porque en este caso la condición por la que se realizan cálculos está establecida previamente y está correctamente solucionada en la fase anterior, con lo cual mantenemos todo el código de la solución segunda. Y para la fase de salida, evidentemente, la única parte que se va a modificar es la parte asociada a cuando los datos de entrada son correctos, para reflejar esa nueva forma de presentar los datos, pero si ha habido algún error en la entrada, evidentemente no se modifica nada de lo que ya teníamos. Bien, vamos a ver cómo podríamos modificar el código de nuestro programa. Bien, esta tercera versión también la puede encontrar en Prado para analizarla con más detalle, pero observará que la parte inicial, la definición de constantes, sigue siendo la misma que tenemos desde la primera versión. En la zona de definición de los datos de entrada, básicamente tenemos los mismos datos que desde el principio, solo que ahora añadimos una serie de variables que nos permitan, por supuesto, reflejar lo que queremos calcular en esta última versión, y es cuántos minutos permanecemos en cada uno de los tramos y cuánto pagamos por la permanencia en cada uno de esos tramos. Dicho de otra manera, precio será la suma de estas cuatro variables y el número de minutos de estancia será la suma de estas cuatro variables. Básicamente podemos resumirlo así. Observará que la fase de entrada, la zona de entrada, es exactamente la misma que la versión anterior y no hay nada más que decir al respecto. Evidentemente, en la presentación de resultados, bien, tenemos una comprobación si los datos son correctos. Además de, y esto es lo que teníamos en la fase anterior, además de esta presentación mínima, se añaden los nuevos datos que queremos presentar.
Y la zona else, como puede ver, es la misma que teníamos en la segunda versión. Bien, solo tenemos que centrarnos, por lo tanto, en la fase de los cálculos, que lo voy a indicar de una forma rápida porque en fin, no tiene demasiada dificultad. La primera parte ya la conocemos, que consiste en determinar cuántos minutos está el vehículo en el parking y simplemente ahora, recuerde, seguimos utilizando la variable número de minutos que quedan, que ahora va a tener más importancia si cabe que antes. Bien, en el caso de una tarifa plana, pues el precio sería lo que indica esa constante y una variable que nos indica que estamos en una tarifa plana. Si no es así, comprobamos igual que antes, desde el tramo superior hasta el tramo inferior, tenemos que detectar dónde nos encontramos. Bien, si nos encontramos por ejemplo, en este tramo, en el de la tarifa muy larga, observe que básicamente lo que hacemos es calcular cuántos minutos estamos en esta tarifa, número de minutos en la tarifa muy larga, aquí lo tenemos. Antes no nos interesaba saber guardar cuántos minutos permanecíamos en esa tarifa, lo tenemos aquí. Observe que lo único que hacíamos era quedarnos con ese número para multiplicarlos por lo que vale cada minuto, pero no teníamos interés en saber cuántos minutos permanecíamos en ese tramo. Ahora sí, y por lo tanto necesito una variable que me lo diga y otra variable que me diga cuánto estoy pagando por la permanencia en ese tramo concreto. Por lo demás, todo es exactamente igual que antes. Se acumula el precio y actualizamos el número de minutos que quedan y ese proceso lo vamos trasladando al resto de los tramos que quedan por debajo. Con lo cual ahora tenemos una serie de variables que nos dice cuántos minutos estoy en la tarifa media, en la tarifa corta, en la tarifa larga y cuánto pago por cada una de ellas. Por lo tanto, a la hora de presentar los resultados, además, repito, de los valores ya mostrados anteriormente, observe cómo presento de una forma pues, bastante detallada y con bastante, en fin, con una presentación creo que agradable, los minutos y lo que permanecemos en cada una de ellas. Vamos a verlo en ejecución. Voy a utilizar para eso unos datos que ya conocemos y voy a basarme en la entrada a las 00 y una salida, por ejemplo, a las 14 horas. Recuerde que era una tarifa plana. Efectivamente, aquí lo tenemos. 840 minutos de estancia, 24 euros y nos dice que se ha aplicado la tarifa máxima. Si ahora ejecutamos, de nuevo entrando a las 0 horas, 0 minutos y indicamos que salimos a las 3:30, recuerde que estábamos 210 minutos y la tarifa aplicable era de 7,13 euros. Y esto era la solución obtenida en las dos versiones anteriores. Ahora, además, como puede ver, detallamos cuántos minutos estamos en cada tarifa. 30 minutos en la tarifa corta, por lo que vale 60 por su precio, 30 por su precio y aquí está 90 por el precio que le corresponde. Y este sería el valor. Por ejemplo, si nos vamos ahora a otra tarifa o otro tramo, por decirlo de otra manera, que serían las 00 y las 1:40, 100 minutos, observe cómo 60 más 30 más 10, 30 más 60 más 10 son 100, pagamos 3,77 y observe cómo el valor estaba en el extremo de un intervalo, 0 minutos, 0 segundos, 0 euros. Bien. Así pues, ya hemos visto tres versiones del mismo problema en las cuales podemos estar intercambiando bloques de entrada, bloques de cálculo, bloques de salida. Evidentemente hay interrelación entre ellos y tenemos que tenerlo en cuenta, pero observe cómo, cuidando y teniendo en cuenta cómo se comunican o qué factores depende para la ejecución de uno u otro módulo, podemos mejorar mucho la productividad en la realización de los programas y podemos aprovechar resultados ya funcionando en programas que realicemos a continuación.